Ok, presionamos sobre el botón Next para pasar a la sección de constructores. Listo. En esta lección exploraremos el mundo de los constructores y veremos por qué son necesarios para la definición de una clase. Empezaremos definiendo qué es un constructor, el constructor por defecto y constructores parametrizados. Bien, ¿cómo se puede definir un constructor? ¿Para qué sirve? Como su nombre lo sugiere, el constructor es utilizado para construir un objeto, una instancia de una clase. Podríamos decir que es un método especial que básicamente, ¿cómo se debe crear un objeto? ¿Con qué datos se debe crear un objeto de una clase? El nombre del constructor debe ser exactamente el mismo que tiene el nombre de la clase. Es decir, si el nombre de la clase es car, el nombre o los nombres de los constructores debe ser car o casa o computador, calculadora. Los constructores deben tener el mismo nombre de la clase. Bajemos un poco. Listo. El constructor es un método especial porque no tiene tipo de dato de retorno. En eso se diferencia. Y además, como hemos dicho, tiene el mismo nombre de la clase. Bien. Inclusive, así no tenga tipo de retorno, no es necesario, no se debe escribir void como tipo de retorno. Recordemos que void sirve para representar el no retorno de datos desde un método o función. Es buena práctica declarar, definir los constructores al principio, al inicio, antes de los demás métodos. Bien, entonces estudiemos los diferentes tipos de constructores y cómo usarlos como objetos, cómo utilizarlos para crear objetos de una clase. Un tipo de constructor es el constructor por defecto. ¿Para qué sirve? El constructor por defecto es la forma más básica de constructor que puede existir. En un constructor por defecto, nosotros definimos los valores por defecto que van a tener los miembros de datos, es decir, los atributos de la clase. Por lo tanto, el constructor crea un objeto en el cual los miembros de datos son inicializados con los valores por defecto o valores predefinidos. También podría ser. El programador puede indicar un valor por defecto para los campos, para los atributos. Bien. Esto tendrá sentido cuando le demos un vistazo al siguiente código. Aquí tenemos en ese ejemplo la clase date para representar una fecha. Esa clase tiene un constructor por defecto. Bien, creamos un objeto de la clase date desde la función, desde el método main. ¿Listo? Podemos colocar este código en pantalla completa y empezar a estudiar la clase date. Habilitaré nuevamente el resaltador. Desde la línea 1 hasta la línea 21 está la declaración de la clase date. Esta clase tiene tres atributos de datos, el día, el mes y el año. Observemos que entre las líneas 9 y 14 hay un método. Este método es public, por lo general los constructores son public, aunque pueden haber constructores private. Ya veremos cómo es más adelante. No hay tipo de retorno. Luego viene el nombre del constructor que coincide con el nombre de la clase. Se abre y se cierra paréntesis.
Un constructor por defecto no tiene parámetros. Los paréntesis deben quedar vacíos. Y observemos que para day, month, year están ahí los valores por defecto. Se está asignando 0, 0, 0 para cada uno de esos atributos. ¿Listo? Podríamos colocar, por ejemplo, si hablamos de valores por defecto, podríamos indicar la fecha actual, el año, mes, día actuales. Esta clase date tiene un método que se llama printDate, que imprime los valores de cada uno de esos atributos. ¿Vale? Más adelante voy a bajar aquí a ver. En las líneas 23 a 31 está la declaración de la clase demo, que nos permite ahí en el método main crear un objeto date utilizando newDate. Ok. Invocamos la función printDate para imprimir los valores de esas tres variables. Presionemos el botón Run. Esperemos el resultado. Ahí está. La fecha es 000, que son los valores por defecto que tienen esos tres parámetros. Corrijo, esos tres atributos. No son parámetros, son miembros de la clase. Listo. Regresemos hasta aquí. Notemos que cuando creamos un objeto date en la línea 26, a ver, no se trata el constructor como un método y escribimos date.date. A ver. Que esto no es posible realizarlo. O sea, no podemos invocar date así como está escrito, ya que es un constructor y para utilizar un constructor necesitamos colocar new. Ok. Bien, listo. Vale. El constructor por defecto no necesita definirse de forma explícita, ya se crea uno por defecto. Por eso también se llama así. Nosotros podríamos omitir, voy a dejar esto como comentario. Presione control K, control C. Volvemos a ejecutar y observemos lo que obtenemos en pantalla. Los valores por defecto para los campos int es 0, la literal 0. Voy a dejar esto como estaba, control Z, y regresamos aquí. Aún si omitimos la creación del constructor por defecto, la máquina virtual invocará el constructor por defecto y los miembros quedarán en null para los objetos y 0 para los valores numéricos. Si no se define cualquier constructor, el compilador de Java insertará uno por nosotros. Así que una vez se compile la clase, tendremos al menos un constructor sin argumentos, un constructor por defecto. Ok. En el siguiente video hablaremos de constructores parametrizados. Un constructor se puede sobrecargar.